Y teniendo en cuenta lo que se me ha sido pedido hoy, vamos a estar abriendo la palabra del Señor. Amén. Abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo. Libro Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Amén. Y lo leemos en el nombre, ¿están todos con el capítulo ahí? ¿Me confirma ahí con un dedito hacia arriba? Amén. Amén. Vamos a estar leyendo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Inclinamos nuestro rostro en reverencia al Señor. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Rey, venimos ante su presencia, Señor, porque queremos, Señor, recibir este alimento. Necesitamos, Señor, estamos hambrientos de usted, Señor, de su presencia. Sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, estén nuestros corazones preparados, Señor, para este alimento. Padre bendito, que esta no sea una palabra que pase, Señor, sino que permanezca en nuestros corazones y sea practicada por nosotros, Señor. Padre mío, pedimos, Señor, que sea usted bendiciéndonos, Señor. Padre, que no sea yo hablando, sino sea usted, Señor, su palabra, bendito Rey, llegando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Se lo pedimos, Padre, y usted reciba toda honra, gloria y alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. No sé si usted estuvo pendiente durante todo lo que ha llevado el comienzo de esta reunión. Si se fijan, hablamos del amor de Jesús, hablamos también de aflicciones, y justamente la palabra tiene que ver con esa alabanza. Usted puede decir, pero la hermana Belén estaba encargada de la alabanza con la hermana María. Pero yo le pedí a mi mamá que eligiera el primer himno, así que ahí yo no estaba. Así que tampoco me puse de acuerdo con la pastora, pero justamente el Señor es el que direcciona todo para que lleguemos a lo que es la palabra. Hoy la palabra esta fue elegida por un pancito de vida hace unos días atrás, pero este pancito de vida seguía permaneciendo ahí, como que tenía que buscarlo, tenía que seguir buscando. Y como nunca ocupo pancitos de vida como para la prédica, pero este pancito de vida quedó para nosotros, para el día de hoy. Entonces leíamos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así dice la palabra del Señor. Para contar un poco sobre el contexto en que nos encontramos en este versículo, en este capítulo, siempre es bueno saber qué viene con el versículo, porque el versículo solo le podemos dar muchas interpretaciones, pero este versículo trae consigo un contexto.
Y este contexto nos va a hablar un poco y nos va a hablar a nuestras vidas. En esto nos encontramos, en este capítulo, nos encontramos con Jesús justo antes de ser entregado. Nos encontramos con Jesús orando. Jesús estaba orando justo antes de que le viniesen a buscar para hacer, ¿cierto? Para pasar por la crucifixión, ¿cierto? Y en este momento nosotros, me acordaba yo de que en la escuela dominical nosotros hablábamos de la naturaleza de Jesús, la naturaleza divina, como la naturaleza humana de Jesús. Y justamente esto tenía mucho que ver con eso, así que me sirvió igual porque así más conocimiento para mí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿En qué condición se encontraba Jesús cuando estaba orando en este momento, en esta oración donde le pedía a los discípulos que orasen, o sea, que velasen junto con él? Nos encontramos con un Jesús que estaba en gran aflicción. Nos encontramos con un Jesús con gran agonía. Dice la palabra en Lucas, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Imagínese, tan acongojado, tanta agonía, tanta aflicción, que había sudor. A mí me da sudor, por ejemplo, cuando me enfermo del estómago, no sé, era tanta su aflicción, su agonía, que sudaba. Y dice la palabra que ese sudor era como gotas de sangre. Era una agonía extrema, quizás no lo podemos dimensionar nosotros, pero era una agonía muy grande. Quizás alguno de nosotros quizás lo ha experimentado, agonía, aflicción, y sabe cuán difícil es eso. Y en ese momento estaba angustiado, estaba entristecido, y le comentaba a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, decía en San Marcos capítulo 14. Nos encontramos con un Jesús que estaba atravesando momentos muy fuertes para el propósito nuestro, para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros tuviésemos la libertad, la vida, para que nosotros pudiésemos adquirir la gracia de Dios. Con este tipo de contexto nos encontramos a Jesús en agonía, en aflicción, orando, porque lo que venía no iba a ser fácil, sino que eran todos nuestros pecados, la muerte de todos nuestros pecados. Iba a estar Jesús adelante. En este tipo de situación, este tipo de contexto en el que nos encontramos hoy día. Y en su agonía, en esta aflicción que él estaba, le pide a sus discípulos que velaran con él, que se quedaran con él, que lo acompañaran. Pasaba una hora, dice incluso en los versículos anteriores, no pudieron velar una hora porque estos discípulos se quedaron dormidos. Estaban cansados, dicen, estaban tristes, y se quedaron dormidos cuando el Señor Jesús le pidió si podían velar, aunque sea una hora que velasen. Pero no pudieron velar, se quedaron dormidos. Pero una vez Jesús oró, volvió, los pilló durmiendo, despierten. Después fue a orar de nuevo, volvió, estaban durmiendo nuevamente los discípulos. Y fue a orar nuevamente el Señor. Y luego cuando regresa, ¿cierto? Es cuando le viene a buscar, ¿cierto? El hombre que le iba a entregar, que en este caso sería Judas. Pero en este momento es cuando nosotros nos encontramos con este versículo. Cuando Jesús le habla a los discípulos que estaban durmiendo: velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En este versículo está en este tipo de contexto, ¿cierto? No sé si ustedes cuando leen esto pueden sentir el amor de Dios. Quizás es como una corrección a estos discípulos, pero no sé si se dan cuenta que en el momento en que se encontraba Jesús, estaba en agonía, estaba en aflicción. Su propia vida estaba pasando por momentos muy complicados porque tenía que atravesar la muerte, tenía que pasar por todo aquello. Pero en ese momento se acerca a los discípulos y les dice: velad y orad. Imagínense, ustedes en algún momento cuando pasan aflicciones se preocupan por el que está al lado. En este caso podemos ver que Jesús, atravesando esta dificultad, esta aflicción, a pesar de todo lo que estaba pasando en él le dice, les da un consejo a estos discípulos, que le dicen que velen y oren porque estaba preocupado por ellos, porque en sus oraciones también estaba pidiendo por estos discípulos.
Así de grande es el amor de Dios que, no importando su condición, su tristeza, aún así Él estaba preocupado de estos discípulos como padre, como pastor de ovejas, que si se perdía una, Él estaba pendiente. Él no quería que ninguno se perdiese. Incluso en estos momentos tristes, Él daba esta instrucción a sus discípulos. Nos encontramos con este tipo de amor de Dios. Y la primera himno decía, el amor, que un día se hizo carne. Este es el amor de Jesús. Mi hermano, Jesús estando, es que yo no me lo puedo imaginar, no he estado en esa posición, pero era tan grande su aflicción, pero aún así se preocupaba de sus ovejas, se preocupaba de los que estaban al lado. De hecho, versículos anteriores y capítulos anteriores sale Jesús orando por sus discípulos. En Juan 17 pedía que cuidase Dios el rebaño, que Él mientras estaba ahí lo había cuidado, que no se había perdido ninguno. Pero también pedía por cuando Él ya no estuviese ahí presente en carne. Pedía también por aquellos que iban a creer después. Nosotros, mi hermano, también pedía por nosotros en esa oración. Nosotros podemos decir, Jesús murió, resucitó, esa oración pasó, pero esa oración permanece. En esa oración seguimos nosotros estando. Imagínense que ese amor no era únicamente a los discípulos, sino que también a nosotros, cuántos años más tarde. Así de grande es el amor de Dios. Ahora, esta es una parte de cuánto nos ama Jesús, cuánto ha hecho Dios por nosotros y cómo pide que seamos guardados, que seamos protegidos. Y ahora nos encontramos con los discípulos. Este es Jesús perfecto, Jesús divino, Jesús lleno de amor, lleno de la presencia, lleno de espíritu. Y nos encontramos los discípulos. ¿Cómo se encontraban los discípulos? Primero, nos encontramos que los discípulos se encontraban confundidos. ¿Por qué se encontraban confundidos los discípulos? Si usted se fija en todos los relatos, mientras Jesús estaba con ellos siempre le preguntaban a Jesús, Señor, ¿cuáles son estas señales? ¿Qué señales tienen que haber para cuando venga el fin? ¿Qué señales cuando vienen por ti? ¿Cómo, Señor? No sabían, estaban confundidos, era algo nuevo y de hecho muchas cosas no le eran reveladas todavía. Entonces estaban en un momento de confusión. Aparte, el segundo punto, eso lo podemos ver, la confusión lo podemos ver en San Marcos capítulo 13, si es que ahí lo anoto. Y segundo, ¿cómo se encontraban? ¿En qué condición se encontraban estos discípulos? Se encontraban tristes. Este hombre Jesús, que siempre los cuidaba, los protegía, les enseñaba, resultaba ser que ya no iba a estar ahí con ellos. Ya no iba a estar hablándole, instruyéndole, ya no iban a estar con ellos caminando, comiendo. Este Jesús ya no iba a estar al menos ahí. Entonces estaban tristes porque no iban a poder verle, no querían que Jesús pasase alguna herida, no tuviese ninguna herida, ni que tuviera que morir. Eso lo podemos ver en San Lucas cuando, ¿cierto?, menciona que uno de ellos fue con la espada y le cortó la oreja. Ahí no querían que ocurriera eso. Entonces estaban como confundidos, estaban tristes. Querían hacer algo para que Jesús no se fuera de su lado. Esta es la condición que se encontraban estos discípulos. Y aparte, nos encontrábamos que estos discípulos se encontraban cansados. Estos discípulos, al llevar la palabra de Dios, iban a muchos lugares. Iban predicando el evangelio, iban por todos lados hablando del Señor, hablando de este evangelio que traía vida, que traía libertad. Este evangelio que daba la vida, ¿cierto? Entonces se disponían al Señor, pero estaban cansados, estaban confundidos, estaban tristes. Me imagino que estaban como pensando muchas cosas y que ya en su momento, mientras Jesús iba a orar, ya no podían más, quizás estaban cansados y se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos los discípulos mientras Jesús estaba orando. Pero ¿qué resultó ser? ¿Qué pasó con esta condición que se encontraban los discípulos? Se encontraban confundidos, tristes, cansados. ¿Qué causó esto?
causó que en el momento en que Jesús les pidió, ellos se quedaron dormidos. Que en el momento justo antes de que venían a buscar a Jesús, se quedaron dormidos, no pudieron velar junto con Jesús. En el momento más crítico, podríamos decir, de Jesús, donde pasó tanta aflicción, estos discípulos no pudieron velar, no pudieron permanecer despiertos. Este es el tipo de contexto en el que nos encontramos. Ahora, tomando este contexto a nuestras vidas, el Señor también nos quiere hablar a través de su palabra, porque algo nos quiere decir hoy, esta noche. Hoy, a través de la palabra, el Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Quizás en este momento estamos como esos discípulos. Quizás estamos tristes, estamos cansados, sentimos que ya no podemos más, que ya no soportamos más. Quizás nuestra tentación hoy día es el cansancio, nuestra tentación hoy día quizás es la tristeza. Así como estos discípulos que estaban tristes, que estaban cansados, ya no podían más, quizás otras tentaciones podrían ser que tenemos hambre, que queremos gloria, que queremos riqueza. Hay distintos tipos de tentaciones que nosotros podemos ser tentados. Pero quizás en este momento me hacía ver a la palabra que quizás en este momento nosotros estamos cansados, estamos tristes, estamos en agonía, estamos en aflicciones, como decía la alabanza, que nos sentimos morir, que no podemos más. Pero mi hermano, tal así, quizás estamos en el momento crítico. Quizás estamos justo en este momento en que Jesús ya viene. Que estamos justo en ese momento que necesitamos que velemos, que oremos, porque el Señor ya viene por nosotros. Mi hermano, la agonía va a pasar la tristeza. Eso que está en su corazón, que le deja mal, que ya no puede más. Estamos en esos últimos momentos. El Señor ya viene por nosotros, estamos en el momento crítico. No nos durmamos, despertémonos. Eso dice la palabra del Señor hoy día. La verdad tenía muchas dudas sobre qué quería decir el Señor, pero el Señor hoy día nos anima. Velemos y oremos. Estamos en el momento crítico. Este momento es que necesitamos que nos acerquemos al Señor. Dice su palabra que nosotros, antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Vivíamos quizás preocupados del pan, vivíamos quizás pensados de qué cosa me he visto, qué cosa hago, en afanes, en ansiedades. Pero mi hermano, una vez conociendo a Cristo, cambia nuestra prioridad. Quizá ahora tenemos tristeza, quizá ahora tenemos pena, tenemos cansancio, pero mi hermano, que eso no sea la prioridad en nuestros corazones, sino que pensemos que Jesús va adelante. Nunca hemos estado solos, sino que Jesús siempre va con nosotros, siempre está a nuestro lado. Cuando Jesús estaba en tentación, cuando Jesús ya no podía más en aflicción, dice su palabra que un ángel vino a fortalecerle, porque él estaba orando, mi hermano. Por eso es necesario, es importante que nosotros velemos, que oremos, porque el Señor nos fortalece, el Señor nos da fuerza, nos da ánimo, nos da alegría, nos da gozo, nos da paciencia, nos da obediencia, mansedumbre, todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, como le decía, para aguantar la tentación? Y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos en la escuela dominical. Quiero tomar una frase que dijeron en la escuela dominical. Dice: el arma en nuestra vida es el Espíritu. Es necesario que nosotros oremos, que velemos, que busquemos al Señor en este momento crítico, porque el Señor ya viene y Él nos va a dar fuerza, Él nos va a dar ayuda, Él nos va a levantar, Él nos va a hacer aflorar, como decían, nuestra naturaleza divina. No somos únicamente carne, sino que también tenemos espíritu. Nosotros nacimos nuevamente cuando conocimos al Señor. Es por eso que es necesario que velemos, que oremos. Como les decía, es necesario que nosotros estemos haciendo eso. Hoy esto es lo que la palabra nos quiere ilustrar hoy día. En ese momento los discípulos dormían cuando Jesús
les pedía que velasen cuando ya estaban por entregar a Jesús. En este momento es un momento crítico también, porque es la venida de Jesucristo. Ahí es cuando Jesucristo se fue, pero ahora es cuando Jesucristo vuelve. Nosotros nos alegramos, nos gozamos, porque vamos a poder estar con Él. Hoy, como los discípulos, como les decía, se encontraban, padecemos y nuestra carne nos hace flaquear, pero sin embargo recordemos que el Señor nos da fuerza, nos levanta, nos guarda, nos protege, nos guía, nos da valentía. Dice también la palabra que cuando yo soy débil, fuerte soy. Amén. Dice, entonces recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer con nosotros, mi hermano. Estamos en el momento final. Ya queda la pura coma o el puntito. Queda el puntito ya de la frase. Ya estamos por terminar, mi hermano. No desmayemos, no nos desanimemos, animémonos, alegrémonos. No nos olvidemos que somos hijos de Dios. Despertémonos de nuestros sueños. Quizás como los discípulos dormimos. Despertémonos, animémonos, porque ya llega la hora. Ya llega la hora en que sonará la trompeta y nosotros alabaremos al Señor. Alegrémonos, gocémonos. Alégrese y gócese en nuestro corazón, porque ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. Aprovechemos de velar, aprovechemos de orar, porque la venida de Dios ya está cerca. Esta es la palabra que el Señor nos quería dar hoy día. Agradezco al Señor primeramente porque Él hace todo posible. Cuando uno piensa que no hay palabras, no se sabe qué decir, Él pone las palabras en la boca, a pesar de que uno es torpe para hablar. Él pone las palabras y Él hace que llegue a nuestros corazones, y realmente espero que sea el Señor hablando en nuestros corazones, que podamos entender con nuestros corazones y no escuchar por nuestros oídos, sino que por nuestros corazones, para que lo guardemos y lo practiquemos por obra. Quería aprovechar, si es que hay un poco de tiempo, la coordinadora está por allá, quería ver si es posible entonar una alabanza. Amén. Así que quería entonar una alabanza aprovechando de que la predicación, no sé si la coordinadora puede venir. Amén. Ahí me empecé ahí. No. A ver. Quise huir de ti, pero tu mano fue sobre mí. Al saber que tus caminos iba a dejar, como hombre fui a buscar mejor vida para mí. Y he recorrido largos senderos al caminar, y te puedo decir que no hay mejor amor que el de Dios. Creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir, porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar. Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi voz al hablar, porque
quedan, en los que quedan sin salvación. Qué pena me da al saber que para ellos la salvación también fue. Y he recorrido largos senderos al caminar y te puedo decir que no hay mejor amor que el de Dios. Creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir, porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar. Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi voz al hablar, porque tú eres mi mente al pensar. Creo en ti, creo en ti, oh Señor. Creo en ti. Amén, mi hermano. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar inclinando nuestro rostro en reverencia al Señor. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Rey. Padre mío, su palabra, Señor, está viva, Señor, en nuestros corazones. Padre bendito, ¿cómo es, Señor, que esta palabra hace tanto tiempo, Señor, haga, Señor, en nuestro corazón un cambio, Señor? Es porque esta palabra está viva, Señor. Padre mío, sea usted animándonos, Señor, sea usted, Padre mío, dándonos las fuerzas, Padre. Ayúdenos, Señor, quizá a despertar, Padre mío, sea usted, Señor, en cada corazón, en cada familia, Padre mío, esta palabra sea convirtiendo, Señor, Padre, llegando a sus corazones, Señor, y al mío también, Señor. Padre mío, sea usted con nosotros, bendíganos, Padre mío, de la mollera hasta la planta de nuestros pies, guárdenos con su sangre preciosa, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos habla, Señor. Hay alimento, Señor, en esta iglesia. Hay alimento, Señor, en este lugar. Padre mío, le damos toda gloria, honra y alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. llevando así la culpa del mundo pecador con gran dolor. Oh, mi Cristo oraba en el huerto, pidiendo así la ayuda del Padre Celestial. Vela llorar, permanecer
nos invita a entregar las cargas al trono de su amor. Ven, extiende hoy tu mano y dile: Padre eterno, ayuda a un pecador. Vela de orar, permanecer en mí. Vela de orar, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Hoy es el momento de amarle. Hoy es el momento de alabar. Permanecer en mí. Velad y orad, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Mi Padre Celestial